Finalmente le llegó el turno a los antiepilépticos. La realidad es que yo no sabía cómo carajo encarar este tema porque suele estar bastante desordenado en la mayoría de los lugares en los que uno lo puede leer. Pero bueno, me parece así que bastante prolijo, después ustedes me dirán. Bien, para hacer un repaso, la epilepsia es una enfermedad neurológica altamente frecuente, ¿sí? Tiene una prevalencia global cercana al 2%. Se va a caracterizar por crisis que van a ocurrir porque un número o grupos considerables de neuronas van a producir descargas paroxísticas, ¿sí? Y excesivas, ¿sí? Que precisamente van a dar lugar a las crisis. La etiología es heterogénea, ¿sí? En la mayoría de los casos no se sabe por qué se produce, pero te puede pasar, por ejemplo, que vos tengas un paciente pediátrico, ¿sí? El paciente tenga una infección, producto de la infección a un pico febril, y que producto de este pico de fiebre te haga una convulsión febril. En ese caso, la etiología sí es conocida porque lo produjo precisamente la fiebre, ¿se entiende? Bien, la clasificación se va a dar por cómo se produzca, o mejor dicho, en qué lugar se produzca. Por ejemplo, están las parciales o focales, ¿sí? Y las generalizadas están también, que no son focales. Y a su vez están también dentro de esta misma clasificación las parciales que luego se generalizan, ¿sí? Que se llaman parciales secundariamente generalizadas o parcialmente generalizadas. ¿Estamos? Un ejemplo de, digamos, una crisis parcial o focal sería si yo tengo foco motor, no sé, en la pierna izquierda o en el brazo derecho, ¿sí? Y una parcial que se generaliza sería si este foco motor después termina haciéndome, por ejemplo, una convulsión tónico-clónica. ¿Se entiende? Bien, dentro de las generalizadas, a su vez, se van a dividir entre las de alta frecuencia y las de baja frecuencia. Así, a modo de, digamos, de síntesis conceptual, las de alta frecuencia, básicamente en la mayoría, yo al paciente lo veo que se está moviendo rápido. Y en las de baja frecuencia yo lo veo que se está moviendo lento. ¿Sí? Como para que les quede conceptualmente esto, porque las de baja frecuencia son básicamente las ausencias, ¿sí? Que se caracterizan por tener, este, se dice de baja frecuencia porque la frecuencia de las ondas es siempre de 3 hercios, ¿sí? Que serían 3 ondas por segundo, ¿sí? El resto no, el resto tienen cada una la suya. Pero y además, en una crisis de ausencia, uno al paciente lo ve, no sé, si el paciente está escribiendo, al paciente lo ve que se queda tildado y que por ahí empieza a hacer algunos automatismos, pero no son movimientos bruscos, no son movimientos violentos, ¿se entiende? El mejor ejemplo comparativo de una de alta frecuencia sería una tónico-clónica, que el paciente está tirado en el piso moviéndose como un pescado que acaba de sacar del agua. Bien, para continuar, ¿cómo podemos tratar los distintos tipos de epilepsia? ¿Sí? Las estrategias terapéuticas. Podemos aumentar el umbral neuronal por hiperpolarización, ¿sí? Que serían lo que vimos en el video anterior, las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿sí? Podemos inhibir las corrientes de sodio, ¿sí? Podemos inhibir corrientes de calcio, ¿sí? Podemos aumentar la neurotransmisión GABAérgica o disminuir la neurotransmisión glutamatérgica. ¿Estamos? Ahora, esto de inhibir la corriente de sodio, inhibir la corriente de calcio, yo no sé si les hace acordar a algo, debería, ¿sí? Que son parecidos a los mecanismos de acción que tenían los antiarrítmicos. ¿Estamos? Y de hecho, dentro de los fármacos que inhiben la corriente de sodio, hay uno que es un antiarrítmico del grupo 1B, ¿sí? Que es la difenilidantoína o fenitoína. ¿Estamos? Y a mí me gusta hacer cierto paralelismo entre las epilepsias y las arritmias, ¿sí? Y entre los antiepilépticos y los antiarrítmicos, porque son trastornos similares, ¿sí? Bueno, no tienen nada que ver, pero son trastornos similares en el sentido de que en ambos hay un desequilibrio eléctrico en un sincicio electrofuncional. ¿Se entiende? Bien, dentro de todas estas estrategias terapéuticas, las que más nos importan son las primeras tres. Las otras dos van a ser más bien accesorias y después van a ver por qué. Bien, ¿cómo se clasifican los antiepilépticos? Hay tres generaciones, ¿sí? La primera generación van a ser, digamos, los clásicos, ¿sí? Que serían los barbitúricos, la fenitoína, que era lo que yo charlé hace un rato, que era un antiarrítmico del grupo 1B, y la etosuximida. En esta primera generación ya tenemos, de los mecanismos recién vistos, al menos tres, ¿sí? Podríamos decir que tenemos cuatro, pero yo me gusta decir que tenemos al menos tres, ¿se entiende?
Después de la segunda generación, volvemos a repetir los mismos mecanismos que vimos recién, a lo mejor se puede agregar alguno más, y en la tercera generación empiezan a aparecer mecanismos un poco más flasheros. Pero bien, toda esta división que hay entre primera generación, segunda generación y tercera generación es la que está en la mayoría de los libros de farmacología, ¿sí? Incluido el libro de esta cátedra, ¿se entiende? Ahora, para poder hacerlo un poco más sencillo, yo me olvido de esta clasificación y se las voy a dar por mecanismos de acción, ¿sí? O por estrategia terapéutica, ¿sí? Cosa de hacerlo un poco más fácil de comprender. Y al que no le gusta, que se joda. Así que vamos a empezar con los hiperpolarizantes. Los hiperpolarizantes tenemos a las benzodiazepinas, que para comprender un poco mejor su mecanismo de acción, recomiendo ver el video de benzodiazepinas, y a los barbitúricos, dentro del grupo que se encuentra el fenobarbital, que es la droga patrón, ¿sí? El mecanismo de acción de los barbitúricos va a ser muy parecido al de las benzodiazepinas. Se unen al receptor de GABA tipo A, ¿sí? Producen modificaciones alostéricas en el receptor que van a aumentar la afinidad del GABA por su sitio de unión, ¿sí? Y además aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro. ¿Estamos? Ahora, aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro. No sé si recuerdan de benzodiazepinas, pero las benzodiazepinas no aumentaban el tiempo de apertura del canal de cloro. ¿Qué era lo que hacían las benzodiazepinas? Lo que se traduce, digamos, en el ingreso del cloro va a ser en que se va a ver aumentada la frecuencia en la que se abre el canal de cloro. ¿Estamos? Además, pueden provocar que el canal de cloro se abra de forma espontánea, es decir, que no necesita la presencia de GABA para que el canal se abra, ¿sí? A diferencia de las benzodiazepinas. Y bueno, así como cuando hablamos de benzodiazepinas expliqué que es muy difícil intoxicarse hasta la muerte con benzodiazepinas por este tema de que el canal de cloro no se va a abrir si no hay presencia de GABA, acá pasa lo contrario. Los barbitúricos, en especial a concentraciones altas, son capaces de abrir por sí solos el canal de cloro, con lo cual yo sí puedo utilizarlos de forma suicida, digamos, ¿sí? O en una sobredosificación por cualquier otra razón, que puede haber sido, no sé, recreativa, qué sé yo. Puede llegar a ocurrir que termine siendo, por ejemplo, un paro respiratorio producto de esta depresión exagerada del sistema nervioso central, que no ocurre así con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas por sí solas, ¿sí? Sin mezclarlas con nada más, es muy difícil que lleguen a producir alguno de estos efectos. ¿Por qué? Porque necesitan GABA. En el caso de los barbitúricos, no. Son inductores enzimáticos de fundamentalmente los grupos de citocromo 2C y 3A4. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con los fármacos que se metabolicen por estas dos vías. Bien, respecto a los bloqueantes de los canales de sodio, ¿sí? Todos los fármacos que veamos a partir de ahora que bloquean canales de sodio tienen el mismo mecanismo, digamos, de bloqueo. Van a ser sobre el estado inactivo y prolongando precisamente la inactividad del canal, ¿sí? Y todos los que bloqueen canales de sodio van a ser eficaces contra crisis de descarga de alta frecuencia, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después vamos a ver que los que bloquean canales de calcio son todo lo contrario. Activos contra crisis de descarga de baja frecuencia. ¿Estamos? Pero bueno, sodio, alta frecuencia. La fenitoína, ¿sí? O difenilidantoína, es el único que yo voy a explicar de esta lista. Bueno, la lamotrigina también, pero van a ver por qué ahora. Porque es el único que solo bloquea canales de sodio, ¿sí? Todos los demás de la lista hacen otras cosas, además de bloquear canales de sodio. Bien, tiene una característica farmacocinética distintiva, que es que se elimina por hidroxilación hepática. En realidad, cuando decimos se elimina es se inactiva, en realidad, ¿sí? Pero bien, se inactiva por hidroxilación hepática, ¿sí? Y este mecanismo es altamente saturable. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, lo hace importante a este tema? Que si yo intento ajustar la dosis, no sé, yo tengo un paciente que para mí la dosis es muy baja, si yo me voy de mambo y sobrepaso la concentración a la cual se satura el mecanismo de hidroxilación, termino con una dosis demasiado alta, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Porque saturé el único mecanismo de inactivación que tiene. Esto sería lo importante de la farmacocinética de la fenitoína.
Después, en lo que son los efectos adversos, el nistagmo y la ataxia serían dosis dependiente o concentración dependiente, y después tenemos otros que aparecen con el uso crónico, como la hiperplasia gingival, la inhibición de la secreción de hormona antidiurética, la inhibición de la secreción de insulina, ¿sí? Con todo lo que esto trae aparejado, que es decir, hiperglucemia, glucosuria, aumento, digamos, poliuria, pero no solo por inhibición de la hormona antidiurética, sino por el efecto osmótico que tiene la glucosuria, ¿sí? Osteomalacia hipocalcémica, que esto se produce básicamente porque se retrasa o se inhibe la absorción de calcio a nivel intestinal y además se inhibe la síntesis de vitamina D, ¿sí? Y alteraciones en los factores de la coagulación que sean dependientes de vitamina K, precisamente porque aumenta la degradación de vitamina K. Después, bueno, el ácido valproico, carbamazepina, la motrigina, oxcarbazepina, topiramano, yo ya les dije que vamos a ir hablando dependiendo del grupo en el que aparezcan. Excepto de la lamotrigina, porque la lamotrigina es importante, lo toman y tiene un mecanismo de acción, como ya les dije recién, que es mixto, no es solo bloqueando canales de sodio, ¿sí? Además de bloquear canales de sodio, inhibe la liberación de glutamato, ¿sí? Y además de bloquear canales de sodio e inhibir la liberación de glutamato, también bloquea el receptor serotoninérgico de tipo 3, ¿sí? Lo cual no tiene nada que ver con las convulsiones, ni con la epilepsia, ni con nada. Solo que le da un leve efecto antidepresivo. ¿Estamos? Que se explica por este bloqueo. Bien. Lo explico aparte porque es un fármaco que se toma mucho, que se da mucho, que se indica mucho, ¿sí? Y que suele tener algunas cuestiones en el examen que suelen ser confusas. Antes de meternos en eso, se va a indicar para crisis parciales, ¿sí? Y crisis parciales que se generalicen, ¿sí? Así como para epilepsia idiopática y para el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí? O Lennox, simplemente. Este síndrome de Lennox o de Lennox-Gastaut, ¿sí? Es un síndrome de, digamos, se caracteriza por ser una epilepsia de la infancia, que es de muy difícil manejo, ¿sí? Que viene además acompañado de un montón de cosas, de problemas conductuales, de problemas de desarrollo, ¿sí? Es bastante complicado. Pero sepan que es una epilepsia infantil de difícil manejo. Bien, efectos adversos. Acá viene un quilombito. El más frecuente, o uno de los más frecuentes en realidad, es el exantema maculopapular o eritema multiforme, ¿sí? El problema es que generalmente a la hora del examen y también a la hora de la clase, los propios docentes y ustedes después en el examen se confunden y en vez de decir eritema multiforme dicen síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Y no es lo mismo. Está bien, el eritema multiforme es el puntapié inicial, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces hay que tratar de diferenciar las cosas y no repetir lo que dice el otro, que puede ser un docente, pero también puede ser un pelotudo. Con respecto a este tema, suele haber algunos problemas en los exámenes. ¿Por qué? Es muy común que planteen un caso clínico y que les pregunten a ustedes, bueno, a ver, viene un paciente que está tomando la motrigina, tiene un exantema, bien, ¿qué es esto que apareció y por qué se produjo? Y la respuesta que sistemáticamente dan los alumnos es un síndrome de Stevens-Johnson y se produjo por el tratamiento con la motrigina. Es incorrecto decir esto, porque en realidad es un eritema multiforme. El síndrome de Stevens-Johnson es una reacción mucho más violenta, ¿sí? Y que es mucho más grave. ¿Estamos? El exantema que siempre nos ponen en un examen es un exantema muy característico, maculopapular, ¿sí? Que tiene forma de escarapela, se dice, es muy reconocible, pero generalmente es una reacción limitada que no suele afectar las mucosas. En el síndrome de Stevens-Johnson hay afectación de las mucosas, ¿sí? Y las lesiones son mucho más violentas. Esto se produce, en teoría, hasta donde creemos, por una reacción inmunológica frente a algún antígeno que se deposita en la epidermis. ¿Estamos? Entonces, hay tres variantes distintas: el eritema, el Stevens-Johnson y por último la necrólisis epidérmico tóxica, ¿sí? Que sería el estadio más grave de todos. La diferencia entre el eritema y el síndrome de Stevens-Johnson, yo ya la dije, es muy sencilla de ver. Ahora, entre el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmico tóxica es un poco más difícil de distinguir. Para que se lleven más o menos, el tema es la cantidad de superficie corporal que se ve afectada. En el síndrome de Stevens-Johnson suele ser alrededor de un 10%, ¿sí? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en el caso de la necrólisis epidérmico tóxica es mucho más alto.
arriba del 30% de la superficie corporal va a verse afectada. ¿Sí? Les digo esto, bueno, ahora que saben la verdad, en el examen tienen que contestar eritema multiforme, y si tienen miedo de que la persona que corrija el examen sea medio bruto, que puede pasar, entre paréntesis pueden poner que puede llegar a un síndrome de Steven-Johnson. ¿Sí? Como para que quede, digamos, cubierta esa posibilidad. Después, bueno, tenemos nistagmo, ataxia, confusión, como otros efectos adversos importantes. ¿Sí? Bien, después, dentro de lo que son los bloqueantes de los canales de calcio, yo ya les dije que son eficaces contra las crisis de baja frecuencia, es decir, las ausencias, ¿sí? Y bien, el fármaco, digamos, que solo hace bloqueo de canales de calcio y que sería el característico, es la etosuximida. ¿Estamos? Yo como característica farmacocinética así destacada les puse la vida media prolongada, que es de casi 2 días, ¿sí? Los efectos adversos son sedación, euforia, nerviosismo. Acá aparece de nuevo el síndrome de Steven-Johnson, ¿sí? En realidad el Steven-Johnson lo pueden producir todos los fármacos, ¿sí? Solo que depende de la frecuencia con la que lo producen, que lo nombremos o que no lo nombremos. Lupus eritematoso sistémico de tipo farmacológico, pancitopenia y anemia plástica. Después tenemos al levetiracetam, que en el librito, ¿sí? De la cátedra, de la tercera cátedra de farmacología, el levetiracetam ni siquiera aparece, ¿sí? Es un fármaco bastante usado. Pero bueno, sepan para su vida que es un bloqueante de los canales de calcio, ¿sí? Que actúa de esta forma. El ácido valproico, que lo venimos nombrando hace rato largo, pero que este, todavía no analizamos. Y la pregabalina y la gabapentina, ¿sí? Que los vamos a ver en un ratito, pero que serían bloqueantes de los canales de calcio también. Bien, vamos con el ácido valproico. En este momento el ácido valproico sería el antiepiléptico por excelencia. A mí me gusta decir muchas veces que es la amiodarona de los antiepilépticos. Y ahora vamos a ver bien por qué. Primero el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es bastante abarcativo. ¿Por qué? Bloquea canales de sodio, ¿sí? Voltaje dependientes, al igual que lo hacía la fenitoína. Bloquea canales de calcio de tipo T, al igual que lo hacía la etosuximida, ¿sí? Aumenta la actividad de la enzima glutámico descarboxilasa, es decir, la que sintetiza GABA, e inhibe la actividad de dos enzimas, entre las cuales están la succinato deshidrogenasa y la GABA transaminasa, que son enzimas encargadas en degradar el GABA, con lo cual aumentan todo lo que sería la neurotransmisión GABAérgica, ¿sí? Entonces tendría tres mecanismos de acción diferentes dentro de los 5 que habíamos mencionado antes. Y todo esto, cada mecanismo de acción, le aumenta cada vez más el espectro. Por lo menos con los primeros dos ya tenemos crisis de rápida y de baja frecuencia cubiertas, ¿sí? Bien, las indicaciones, precisamente, fíjense todas las que son ausencias, convulsiones tónico-clónicas, crisis parciales secundariamente generalizadas, mioclonías y crisis atónicas, ¿sí? Es decir, es el fármaco de los que nosotros conocemos, por lo menos, que tienen mayor espectro antiepiléptico, ¿sí? Respecto a este tema del espectro antiepiléptico, les pueden llegar a preguntar en el examen, pero básicamente ustedes lo que tienen que diferenciar es si son ausencias, ¿sí? O sea, de baja frecuencia o de alta frecuencia, y después, bueno, si son parciales o si son generalizadas. Después, si son mioclonías, tónico-clónicas, todo eso, bueno, no hace falta que se metan demasiado en eso, pero sepan diferenciar por lo menos las ausencias, ¿sí? O las crisis de baja frecuencia de las de alta frecuencia. Bien, el metabolismo, este fármaco, dentro de sus acciones, inhibe el metabolismo de un montón de sustancias, ¿sí? Porque inhibe citocromos e inhibe también enzimas que se encargan de hacer la glucuronidación, ¿sí? ¿Se acuerdan de las transferasas que hacían la glucuronidación, ¿sí? Entonces, al inhibir estas enzimas, inhibe el metabolismo de la lamotrigina. Por esta razón es por la cual, si yo combino ácido valproico con lamotrigina, tengo muchas más probabilidades de que se produzca ese efecto adverso del que tanto hablamos antes, ¿sí? Que es el eritema multiforme, ¿sí? Y posteriormente síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidermotóxica y todo eso. ¿Estamos?
este sería el mecanismo intrínseco por el cual ocurre. ¿Y por qué se los aclaro? Por dos razones. La primera es que se preguntan los exámenes y la segunda es porque se usa un montón combinar ácido valproico con la motrigina. Bien, efectos adversos del ácido valproico: vamos a tener aumento de peso, hiperglucemia, problemas de la coagulación que van a poder estar acompañados o no de trombocitopenia, disfunción plaquetaria, dispersión del fibrinógeno, ¿sí? Elevación de transaminasas, pancreatitis. La pancreatitis es bastante rara igual, ¿eh? Temblor postural, nistagmo, vértigo, diplopía, parkinsonismo, ¿sí? Encefalopatías, demencia transitoria. La demencia transitoria muchas veces se ve hasta con imágenes de demencia, ¿sí? Con atrofia cortical y toda la bola, y que es importante tenerlo en la cabeza este efecto adverso, porque si yo lo identifico y suspendo el fármaco, al suspenderlo, luego se ve que se puede revertir este proceso. Es decir, por más que yo vea una imagen de atrofia cortical, si yo suspendo la medicación, después puedo volver a ver una imagen de una corteza normal, ¿sí? Respecto al embarazo, hay dos cosas que me parece que son importantes. Anomalías del cierre del tubo neural, ¿sí? Es una. Siempre que tengan dudas, y esto que quede entre nosotros, siempre que tengan dudas, que estén preguntando un fármaco que es antiepiléptico y qué tipo de toxicidad fetal produce, digan anomalías del cierre del tubo neural y tienen bastantes chances de pegarle. ¿Estamos? Bien. Síndrome fetal por valproato, que se produce, perdón, que se caracteriza básicamente por tener restricción de crecimiento intrauterino, eh, dismorfia facial, alteraciones cardíacas de los miembros y cognitivas, ¿sí? Y con esto a mí me parece que cerramos a grandes rasgos lo que es el ácido valproico. Después en casa ustedes tienen que ponerse a leer, ¿sí? A desglosar un poco más, pero como resumen conceptual, esto me parece que es más que suficiente. Bien, vamos con los estimulantes de la neurotransmisión GABAérgica. Tenemos a la tiagabina, ¿sí? Que va a ser inhibidor de la recaptación del GABA, ¿sí? Porque inhibe al GAT1, ¿sí? Que es un transportador de GABA. A la pregabalina, ¿sí? Que es un análogo del GABA, pero que no actúa así. Ya vimos cómo actuaba. Actuaba bloqueando canales de calcio, ¿sí? A la bigabatrina, ¿sí? Que inhibe irreversiblemente a la GABA transaminasa, ¿sí? Que es la enzima encargada de degradar del GABA, una de las enzimas. A la gabapentina, ¿sí? Que es otro análogo del GABA, pero que nuevamente, y como vimos antes, actuaba bloqueando canales de calcio, ¿sí? Y por último, al topiramato y al ácido valproico de nuevo, ¿sí? Bien, el último grupo que vamos a ver van a ser los inhibidores de la neurotransmisión glutamatérgica, y acá vamos a hablar un poco más del topiramato, que lo estuvimos mencionando en varios grupos anteriormente y que no decíamos nada. El topiramato va a ser bloqueante de los canales de sodio voltaje dependientes, ¿sí? Igual que hacía la fenitoína. Va a incrementar la actividad GABAérgica y además va a inhibir la actividad del receptor AMPA de glutamato, ¿sí? Pero no del receptor NMDA de glutamato. ¿Estamos? Y bien, otro fármaco que ya vimos antes que inhibe la neurotransmisión glutamatérgica va a ser la lamotrigina. Con esto damos por terminado el tema de antiepilépticos, ¿sí? Les queda mucho trabajo y muchas cosas para estudiar en casa, pero como resumen conceptual, ¿sí? O como repaso antes de rendir, esto por ahí los puede ayudar. Cualquier duda que tengan pueden preguntarme, ¿eh?